Hola amigos, amigas, estoy acá en el espacio de Queleo Forestal, espacio forestal, acá en Merced, que ustedes conocen también, y estoy junto a Martín Ramírez, creador de este gran personaje, Checho López. Esta historieta que se publicó por ahí por los años 80, a fines de los 80 más o menos, en la mítica revista Trauco que ustedes también conocen. Martín, ¿cómo estás, hombre? Bien, Oye, bastante contento. Yo recuerdo que estuvimos en este mismo lugar hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, hablando de futuros proyectos que tú ibas a hacer y que hoy vemos ya completados y de los cuales vamos a hablar en un rato más. Hoy les cuento que Martín está de paso por Chile, está en Tailandia en estos momentos, ahora de paso por acá. Por eso que esta charla no tiene público, porque es a una hora un poco difícil para que ustedes puedan venir. Y teníamos un poco rato y concertamos esta entrevista aquí en Espacio Forestal, que gentilmente nos ha sido cedido. Y por eso que estamos solos acá hoy día, conversando. Sí. Oye, cuéntame, hablemos del proyecto que quedó inconcluso esa vez en esa conversación. Tú dijiste, yo quiero hacer un libro nuevo de Checho López con historietas nuevas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ahora vemos esto acá en nuestra Claro, es que la última vez que hablamos, yo andaba en busca de finalizar la producción de este libro, que es el libro integral, donde Checho López, como lo dice el título, es Las historias completas 1988-1991, ¿no? Es decir, lo que hice fue reunir todo lo que apareció en Trauco, solamente lo que apareció en Trauco, y editarlo en un libro que son algo así como 200 páginas, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, en Trauco algunas historias salían cortadas, continuará, no terminaban en esa edición de la revista, había que esperar al mes siguiente. Aquí las junté todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia del canazo, cuando Checho cae preso y va lo mandan a la penitenciaría, esa historia fue 3 meses, porque fueron 3 capítulos, ¿no? 5, 5 y 6 páginas. Aquí aparece todo junto, ¿no? Entonces, yo hablo de algo así como 25 historias, pero en realidad, si uno lo divide en los cortes que hubo por revista, ¿no? El personaje estuvo algo así como en 27 o 28 ediciones de la revista, ¿no? Porque algunas veces, como digo, se entregaba parcelado, no completo. Era una historia un poco más larga y en la Trauco teníamos máximo 10 páginas, creo, ¿no? Era idealmente 5 páginas, máximo 10 páginas por cada número de la revista. Y la gente que pueda adquirir este libro, ¿tiene material nuevo? ¿Tiene cosas que no estaban en el original? Cuéntanos. Bueno, en términos de historias, no. Lo que sí puedo decir es que está todo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen el libro anterior, lo que se llamaba el álbum. Sí. Que es uno delgadito, donde sale el Checho en una portada con... Que es ese que ustedes pueden ver acá. Claro, ahí está. ¿No? A ver, lo voy a mostrar. Es ese. Y ese no tiene todas las historias, porque eran las que se habían publicado hasta el momento en que se editó ese libro. Eran 13 meses recién, exacto. De la existencia de la Trauco y del personaje. Y se hizo una selección, Antonio Arroyo hizo una selección y publicó ese como álbum. Tú tienes acá un texto introductorio tuyo en que cuentas un poco el proceso de producción de Checho López. Hay fotografías tuyas de joven. Pero volvamos un poco a esas 2 revistas, porque o sea, el primer libro, el álbum, muchas personas piensan que eso fue. Hay más. Checho López, hay mucho más. Ahí hay ¿cuántos? 10 historias, y Checho López fueron 25. No, y es un libro ya muy difícil de encontrar, así que tú pusiste ahora en este álbum, digamos es un álbum, un libro voluminoso, a disposición del público. ¿Dónde puede encontrar la gente este libro? Bueno, ¿está en inglés y en español? Sí, hay una versión en inglés y una versión en español, y esto lo edité yo mismo y lo vendo en Amazon. Y próximamente va a haber en la página, en el sitio web de Checho López, www.checholopez.com. Ahí va a haber un botón de compra y entonces se va a poder comprar el libro directamente, no de Amazon, sino que de mí. De tu página. Claro, de mi directamente. página, sí. Y ahí van a poder pagar con peso, con transferencia de cuenta RUT, lo más simple, lo más fácil posible. ¿Por qué? Porque Amazon es un poco complicado.
a veces. ¿En qué fecha será? ¿Durante el 2023, 2024? Lo antes posible, espero. Estás en producción final de ese... Claro, estoy en toda la parte legal de armar una editorial, y entonces teniendo esa editorial puedo tener el botón de compra y puedo entonces empezar a vender el libro yo solo, ¿no? por internet, sin que me tengan que hacer una transferencia. También puede ser a través de transferencia. Ahora finalmente también tengo una cuenta root, así que los lectores pueden hacer transferencia a esa cuenta. Directamente. Sí, porque antes era un cacho. Sí, yo tenía enviar el dinero fuera de Chile. Y en dólares. No, lo quiero simplificar lo más posible. En pesos chilenos, transferencia a cuenta root, y el libro le llegará a la persona, me imagino, en 10 días más o menos, 7-10 días se demora. Okay. Sí. ¿No? Bueno, entonces, el libro, este nuevo libro va a tener un reboot, una nueva edición. Claro, lo que estoy buscando hacer, porque este lo publiqué el 2017, ya hace harto tiempo, pero no ha podido venderse mucho o darse a conocer mucho por esta cosa de estar en Amazon. Sí. ¿No? Que lo encarece también porque está el envío. En Amazon está como a 15.000 pesos, algo así, más el envío, que son otros, no sé, serán 7 lucas o algo así, entonces lo encarece. Aunque igual es un libro grandote. No, es el precio más o menos ahora habitual en cualquier libro chileno, digamos. Sí, eso estaba viendo con... Están muy baratos. Sí, con pero en la venta más directa contigo me imagino que ese proceso será mucho más rápido, ágil y menos caro, quizás. Eventualmente. Ahora, lo que yo quiero hacer, porque este es un tapa blanda, podríamos hacerlo como un reseteo, ¿no? Hacer una versión en tapa dura, probablemente, y con un prólogo de alguna persona que y ahí la gente podrá optar en cualquiera, el de tapa blanda. Claro, yo creo que dejaría el tapa blanda, le bajaría el precio probablemente, tal vez lo achico, pero como te decía, por lo menos con Amazon, como imprimen por demanda, por pedido, el costo de la impresión en este tamaño es igual a un poco más chico, o sea, no varía mucho el costo de la impresión. No sé por qué, supongo que porque son una empresa enorme, entonces no. Y el otro sería con más de lujo, una edición de lujo, con tapas duras, con un prólogo de alguna persona que quiera decir algo al respecto. Si tengo algún material nuevo, puede que lo ponga, ¿no? Pero más que nada sería eso. Y a eso también puede que se le agregue poleras, por ejemplo, ¿no? O figuras coleccionables. Un coleccionable de 30 centímetros del Checho, hecho en resina, muy livianito y a todo color, y hecho por el propio autor, con mis propias manos. Así que eso sería como para cerrar este capítulo, ¿no? Sí. Esto fue el Checho del 88 al 91. Hay 2 versiones del libro, hay además una figura, porque ha pasado tiempo y el Checho hoy en día ya no se ve así. Ha envejecido. Ha envejecido. Sí. Bueno, ya lo saben entonces. Busquen en los próximos meses este libro en las 2 versiones, tapa blanda, tapa dura, y van a tener todo Checho López completo. Cuéntame una cosa, te estaba preguntando hace un rato, tú me dices que volviste a rotular el libro. Claro. ¿Qué hice? Porque esto fue un trabajo. ¿Cuál es el upgrade? Claro, ¿qué tiene esto? Claro, de rescate. Exacto. ¿No? Esto lo escaneamos directo de los originales. ¿Ya? Excepción de la última historia, que es una sola página. Esa la escaneé de la revista, ¿no? Porque el original ya no existía. Claro, el original se perdió. Pero todas las demás historias son escaneadas directamente del original, que son unas páginas grandotas, ¿no? Luego, yo escribía a mano los textos y mi escritura no era muy religiosa, no era muy derechita, no era muy ordenada, no se dejaba leer muy bien. Entonces, lo que hice, porque me interesaba mantener el valor histórico, no quería meterle una tipografía nueva a historias que son más antiguas. Entonces lo que hice fue que de mi propia caligrafía de esos años, creaste tu tipografía, la calqué y armé un abecedario. Claro. Y ese abecedario lo bajé una aplicación que permite hacer tipografía, y construí una tipografía nueva que se llama Martín Mano Comics. Sí, perfecto. O sea, se mantiene tu letra, solo que ahora está digitalizada. Claro, y queda más derechita. Exacto. Entonces permite hacer una tipografía. Pero es la misma tipografía. Una tipografía tuya, propia.
Sí, muchos autores y autoras hacen eso, ¿eh? Sí. Y tienen su propia letra. Y sobre todo que es la misma caligrafía con la cual yo escribía los textos en esa época, del 88 al 91, no es nueva. Es decir, todo lo que se ve acá es de esa época. Sí, sí, sí. Exactamente, los grises, por ejemplo, los grises muchas veces salían pésimos, ¿no? Porque el papel era malo, la impresión no era muy buena, pero aquí los grises por primera vez salen bastante. Claro, grises como estos que están mostrando ahí de la bandera chilena. Sí. Se ven tal cual como yo los quería, ¿no? Que los hacía con témpera. Oye, hablemos del cómic entonces. Sí. Hablas tú acá, un texto dices, una estética del feísmo y cierta precariedad. ¿A qué te refieres con aquello respecto de Checho? Todo lo que digo ahí, en realidad no lo digo yo, sino que estoy citando más que nada a Álvaro Bizama y a otras personas que en su momento escribieron sobre el Checho, que eso aparece en el sitio web del Checho, aparece algunas muestras de comentarios o críticas que se hicieron en la prensa en esa época. Y de posterior, recuerda que lo de Bizama Claro, es relativamente reciente. Posterior, sí. Sí. Y entonces me interesaba que lo que se dijera no viniera de mí, sino que viniera de cosas que han dicho otras personas sobre el personaje, sobre su época, etc. ¿Qué te llama la atención de lo que la gente ha dicho posteriormente sobre tu personaje? ¿Qué cosas te... Mira qué interesante lo que dicen, porque claro, cuando tú lo haces, no imaginas el impacto que pudo haber tenido. Sí. ¿Qué te llamó la atención de las cosas de Álvaro, Bizama o de otra persona que haya escrito sobre Checho? Bueno, más que nada al comienzo, los primeros que mencionaron al Checho en algunas críticas, cuando salió el libro el primer libro en la revista Hoy, apareció una pequeña editorial. A mí siempre me llamaba la atención lo bien que lo entendían, ¿no? Es decir, el mensaje y como la idea del personaje se transmitía bien, ¿no? La gente la recibía muy bien y casi todos hablaban muy bien de la historia, ¿no? del guión, de lo que pasaba a nivel de acontecimientos, ¿no? De las historias que se contaban. Y bueno, porque yo estaba empezando a aprender a dibujar en serio, ¿no? Yo dibujaba como cabro chico bueno para el dibujo, ¿no? Entonces mencionan eso también, ¿no? Que hay un desarrollo en la gráfica que parte bastante precario y se desarrolla, pero les llamaba la atención la historia, ¿no? Y el más completo diría yo que es Álvaro Bizama, y él dice cosas que a mí me impresionan mucho. Por ejemplo, se refiere a que el Checho López se mira mucho al espejo, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de eso. Yo lo dibujaba y uno no se fija en esas cosas, no. Que uno las escribe nomás y esa es la lectura fantástica que hacen los lectores, ¿no? Que uno se las pone ahí al lector y ellos encontrarán otras cosas que uno no se dio cuenta que las metió. Y Bizama se refiere a eso y lo trata como una suerte de momento íntimo del personaje y un verse a sí mismo, ¿no? Un juzgarse a sí mismo, como tomarse el pulso. Desentrañarse, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sí. ¿Qué me está pasando? ¿No? Porque él descendía en esta crisis, ¿no? En este caos en que cae el personaje y entonces él se daba un momento para detenerse y mirar su reflejo. Yo recuerdo acá escenas de películas que siempre el personaje está descentrado o está mal con algo, siempre hay un momento en que se miran al espejo y se mojan la cara, ¿no? Ah, claro. Es cierto, sí. Uno tiene esa idea de mirarse. ¿Qué me pasa? Sí. ¿Qué me está pasando? Eso le sucede al Checho en este descenso a este infierno chileno, digamos. A su infierno propio, claro. Exacto. Eso es una cosa que me llamó la atención, ¿Ya? Me gustó mucho, porque es un detalle que yo no me había dado cuenta. Y uno ve la historia, ¿no? Si uno lee esto, se da cuenta que sí, de vez en cuando aparece el personaje mirándose al espejo. Y de hecho la segunda viñeta de toda la historieta, justamente él está lavándose los dientes en el baño. Ese espacio personal, ese espacio personal propio, único, ¿no? Sí. En donde uno se levanta cada mañana, claro, y se mira, bien, estoy bien, no, estoy más o menos. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Sí. Es cierto, ¿no? Es la primera, quizás a veces la gente que vive sola, tal vez la primera imagen que tiene del día es a sí mismo, o a sí misma. Por cierto, claro. Entonces, eso me llamó la atención, lo otro que tú mencionabas de una estética del feísmo y de la precariedad, ¿no? A mí me encanta eso. De hecho, las historias que podrían ser las peor dibujadas, a mí me gustan harto, porque tienen una cosa brutal. Sí, pero lo que tú dices peor dibujado no la ves, estás bien dibujado.
No es, lo que sí es cierto, y uno lo ve siempre sobre todo, por ejemplo, yo he visto el libro de Cristiano también, que es una recopilación de su personaje, Pato Giro, que también es como un hermano, amigo del tuyo. También los primeros trabajos tienen un dibujo distinto, a medida que evoluciona el dibujante y publica cada vez más, el dibujo se transforma. Y eso, en el libro tuyo se ve ocurre y se ve aquí claramente, y se ve cómo voy desarrollando los personajes, las técnicas. Al comienzo yo más que nada dibujaba con pluma, con plumilla, y después empecé a usar el pincel, que le da una cosa más orgánica, más redondita, también más como oficial, es decir, como que uno abre el libro y como que se parece, ¿no?, al nivel de dibujos de los otros. Y eso es medio peligroso, porque bueno, si uno quiere hacer algo original, personal, tiene que de alguna manera alejarse de eso y buscar algo que sea de uno solamente. Yo nunca copié lo que te contaba en la otra entrevista, nunca tenía tiempo, ¿no?, de sentarme a estudiar un poco, ¿no?, cómo lo hacen los maestros, cómo se resuelve esto. Yo lo resolvía sobre la marcha. Entonces hay una brutalidad y una urgencia en el trazo, en los dibujos, en las viñetas, en los paneles, que a mí en retrospectiva, con el paso del tiempo, me gusta bastante. ¿Eras de los que entregaba tiempo en Trauco siempre? Sí. ¿Por eso aparecías constantemente? Sí, yo ¿Eras veloz? A lo mejor un día me atrasaba, o 2 días, pero no, en general entregaba. Responsable. Sí. ¿Y por qué desvelarte en esos años, ese Martín Ramírez más joven? ¿Por qué quitarle el tiempo al trabajo, a la pareja, a la familia, todo, para darle a una historieta? Y con tanto nivel de producción como que tenías, ¿por qué querías hacer eso? ¿Qué te motivaba? Porque no era el dinero, ciertamente, no había demasiado dinero acá cuando había. ¿Qué era lo que querías? ¿Querías contar algo que tú veías que te pasaba a ti también? ¿Qué pasaba ahí? Sí, a ver, dinero no había. El primer año trabajamos gratis la mayoría en la Trauco, el primer año, y luego nos pagaban bastante poco, una cosa más bien simbólica. Entonces nadie como que pretendía ganarse la vida con esto. Mucho menos yo, que, como te digo, era muy joven, tenía 21 años cuando comencé con el Checho. Y estaba estudiando, ni siquiera tenía trabajo. Lo hacía porque, más que nada, lo digo acá, en la introducción, yo había tenido una participación en política bastante fuerte durante los años de la dictadura. Y eso como que se derritió, ¿no? Se fundió con esto, con la transición, que son exactamente estos 3 años más que nada, ¿no? Así este libro es la transición de dictadura militar en Chile a la democracia de Patricio Aylwin. No sé si era la Concertación en esa época, ni siquiera creo, ¿no? Y entonces hubo mucha gente que como que dejó de participar en política, como que se fueron para casa, digamos, ¿no? Y a mí todavía me interesaba decir algo, ¿no? Y apareció esta oportunidad, que me la dio la revista Trauco, que ellos me contactaron y me invitaron a hacer un personaje que fuera chileno. Y entonces, en el proceso creativo, que uno en realidad no lo acota tanto, más que nada uno saca, echa fuera, y me salió esto, ¿no? Que lo combiné. En la otra entrevista lo cuento, que era originalmente la historia de un estudiante de cuarto medio, que no queda en la universidad, autobiográfico, y que entonces lo transformé, lo trasladé a este personaje que es un hombre de 30 y tantos años, ¿no? Y me interesaba mostrar eso, ¿no? El problema humano de lo que había ocurrido, ¿no? Y esta vida en que las personas estaban todos preocupados de sobrevivir, de ganarse la vida, aunque era muy difícil, la cesantía, todo eso, y al mismo tiempo les ocurrían estas cosas, ¿no? Que se les acababa la pareja, se divorciaban, se quedaban sin trabajo, los tomaban presos, caían presos, pasaban cosas, y ellos trataban de sobrevivir y además ocuparse de estas situaciones que estaban ocurriendo, ¿no? Y el telón de fondo, esta transición de dictadura brutal a la democracia. Sí, yo creo que lo interesante que haces tú acá es que a través de Checho López, tú no solo cuentas la historia de él, sino que la de muchos, y además lo que pasa en el telón de fondo de este Chile, que estamos, como tú y yo, muchos más en ese periodo, tratando de entender. ¿Te gustaba lo que pasaba en ese momento?
No. ¿Te molestaba? ¿Había un desencanto? Sí, claramente queda bastante claro acá. Sí. No, yo me oponía a eso. Sí. Yo me di cuenta, yo pertenecía a un sector que no estábamos de acuerdo con una salida pactada, ¿no? De dictadura a democracia. Probablemente éramos idealistas o lo que sea, pero no estábamos muy convencidos de eso. Y nos fuimos convenciendo a medida que empezaron a pasar cosas. Es que no creíamos, o sea, que Pinochet se fuera por una elección nos parecía inconcebible, imposible, ¿no? Pero ocurrió. Y eso provocó en muchas personas un desconcierto que yo de alguna manera lo trato acá. Sí. Es que lo que quiero decir es que pudiste haber hecho una historieta directamente más política, no un militante, pero eludes eso y lo conviertes en un ciudadano común y corriente que incluso no se mete mucho en esto. Sí, no, para nada. Es como, yo creo que el Checho López podría haber dicho en un momento algo así como, no recuerdo si lo dijo ahora, que mira, el gobierno que esté yo tengo que trabajar igual, ¿no? Ese tipo de como común y corriente que no se mete en nada, pero de pronto los hechos empiezan a afectarlo. Sí. Bueno, exactamente, eso era lo que yo quería, porque además en esa época, como te digo, era como la culminación de 17 años, de mucha politización, ¿no? De mucho polarizarse y oponerse y enfrentarse, ¿no? Y en general los jóvenes tenían como un cansancio de eso, ¿no? Entonces yo escogí hablar desde la persona, desde el ser humano, desde el individuo, no desde el partido político o el sector político o la opinión o la ideología, ¿no? Me cuidé mucho de no meterme ahí, de no ser panfletario. Mira, de que el Checho había una opción racional. Sí, claro. No, porque yo podría haber hecho un panfleto. Claro. Pero yo quise claramente, no me interesaba eso, yo quería hablar desde el punto de vista del ser humano. ¿Qué me está pasando? ¿Qué nos pasó estos años? Y para eso necesitaba a alguien que estuviese fuera, ¿no? Y cada vez más afuera de la realidad, ¿no? Cada vez más marginalizado. Y eso le da entonces la altura como para mirar un poco desde fuera y dar opiniones que pueden ser en realidad de cualquier lado, ¿no? Porque como tú decías, a mí me da lo mismo quién sea el presidente, yo igual tengo que trabajar, igual tengo que comer, ¿no? Entonces la cosa chica, política, ideológica, a él no le entraba. No. Es interesante porque pones un personaje que tiene cierto humor, un humor negro. En toda la historieta campea un tono así como triste, ¿no? Como de descenso de este personaje que empieza muy bien y va lentamente autodestruyéndose. Y yo creo que eso puede reflejar a mucha gente. Y hay una idea con el guión acá que yo creo que el dibujo a mí me gusta. No es un dibujo horripilante, es un buen dibujo. Pero el guión, hay una cosa ahí en tu guión que no se va a producir en el Chile de la historieta hasta muchos años después, yo diría que hasta hoy, ¿no? Cuando Gonzalo Martínez hace Robo Story, que ya es un guión inteligente también, a partir de la Nouvelle de Fouquet. Antes de eso, aparte de lo de Cristiano, ¿no es cierto?, con el Pato Giro, no hay guiones sólidos en la historieta chilena, creo yo. Yo creo que una cosa que la gente todavía recuerda con mucho cariño de tu trabajo en Trauco, que era un trabajo redondo, como decimos en español, ¿no? Porque algunos en la Trauco destilaban el arte gráfico. Sí. Y otros tenían guiones que eran extraños, artísticos, ininteligibles algunos. Pero tú tenías una historia diáfana, pura y profunda al mismo tiempo. No sé si concuerdas con eso. ¿O cómo puede... Sí, yo creo que ahí estaba la clave de este personaje y por qué funcionó, sumado a mi constancia. Sí. Había que trabajar. Yo lo tenía súper claro. Pero a su vez está la búsqueda en la historia de elementos que sean simples de entender, cotidianos, muy cercanos, pero puestos con una óptica, con una mirada que puede ser, como dice Bizama, demoledora, ¿no? Este personaje se mueve entre la comedia y la tragedia. Exacto. ¿No? Está constantemente pivoteando entre esos dos polos, ¿no? Rara vez tiene un final feliz, pero sí hay humor. Uno se puede reír con las historias, pero al final el sabor que queda, yo no diría que es un sabor muy como de comedia, más bien es un sabor, no sé si amargo, pero un poco más pesado, sí, y de reflexión. Sí. Yo creo que este es el lado un poco más oscuro del Super Cifuentes de Hervey, por ejemplo. Sí. También terminaba preso en cada página, pero había mucho más humor en Hervey,
y en el tuyo hay cierto humor, pero mucho mayor desencanto. Sí. Era como si estuvieras intuyendo no solo lo que estaba pasando, sino lo que vendría después. Sí. Yo no sé cómo ves, tú estás viviendo fuera de Chile hace muchos años. Yo estoy acá y cuando veo el Checho López y miro Chile del 2023, digo, wow, hay más conexiones que las que habían cuando hablábamos la vez pasada, desgraciadamente. Sí. ¿Los ves tú así? Sí, claro. Ahora, este libro cuenta en realidad 3 historias, ¿no? Cuenta la historia de Chile en esa época, lo cuenta a través de los... acá, ¿no? Cada historia comienza con una... Hay un pequeño texto que contextualiza. Claro, con una contextualización histórica. Sí. ¿De qué estaba pasando en ese momento? Y explica entonces por qué la historia, porque yo las hacía mensualmente y eran siempre historias, no siempre, pero la mayoría eran siempre conectadas con lo cotidiano, sí. la actualidad. Dialogaban con lo que estaba pasando. Claro, sí. El desafío mío era qué está pasando en este momento, en los últimos 2 meses, por ejemplo, y dónde meto el Checho, dónde estaría el Checho en esa situación. Ese era el ejercicio que yo hacía todos los meses. La segunda historia que se cuenta es la historia mía como autor, como dibujante, como estudiante, como joven chileno, ¿no? Y esa se cuenta más que nada en todo el texto de la introducción, ¿no? Sí. Que comienza acá y empieza a hablar de un poco mi historia en relación a lo que fue la dictadura, la experiencia de mi familia, y luego hablo del momento en que llega esta posibilidad para hacer este personaje, que se acercan a mí, me invitan, y luego entonces el proceso creativo lo cuento bien detallado. Hay bocetos, sí. ¿no? Hay memorabilia también, y hay algunas páginas de guión que yo las escribí a mano, y aquí cuento todo, cómo lo inventé, cómo lo producía, cómo lo dibujaba, cuánto me demoraba, cuánto me costaba, qué quería decir más menos, y cuáles son como los elementos que me inspiraban un poco también. Porque hablo del centro, hablo de las fuentes de SOA. Hablas de tu taller en el claro, aquí en el sale taller 619, que está muy cerca de acá. Sí, hay monjitas. Sí, ¿no? Entonces son la historia de Chile en ese momento, la historia mía haciendo esto y lo que venía viviendo y pasándome antes y durante, y por supuesto la historia del Checho. Sí, son 3 historias que van muy encadenadas, ¿no? Y como digo acá en la introducción, en la presentación atrás, en la contraportada, estas son historias que fueron publicadas mensualmente en forma separada, pero si una las lee de corrido... Hay una unidad, una novela gráfica. Claro, es una novela gráfica. Sí. Como te decía yo sentía que el Checho López era muy actual aún, ¿no? En Chile hay mucha cesantía, gente que sigue vendiendo en las calles, apareció de nuevo aquello de lo que se reía también Herri, de Super Cifuentes, hay más precariedad, la derecha ataca con más fuerza que nunca. Siento que la gente que pueda leer el Checho López hoy, esta historieta que parece añosa de los 80, va a darse cuenta que no es antigua, no. Es desgraciadamente muy actual todavía. Sí. Seguimos, pareciera, atrapados en el mismo espacio-tiempo después de tantos años. Sí, la transición se alargó un poco. Claro. Una retransición. Sí. Una retransición. Si te fijas en la portada, por ejemplo, ¿no? Ahí yo lo pongo con los diarios. Sí, los periódicos. ¿No? Que anuncian el triunfo del no. Pero acá hay uno que, bueno, le cambio los nombres a los diarios, pero aquí hay uno, el Mercurio, por ejemplo, y son las portadas, las reproduje, sí, las que se publicaron. Y sale claramente que el no tuvo un 53.31 y el sí tuvo un 44.34. ¿No? Y por eso la cara del Checho también. Esa cara como diciéndonos, a ver, miren, lean esto, díganme, alguien por favor que me explique qué es esto. Y fíjate los resultados de las elecciones que han ocurrido últimamente. Sí. Se reproduce más o menos el mismo número. No ha cambiado mucho, desgraciadamente. Sí. Eso es yo lo vi en la portada, de hecho recorté la portada y lo mandé como a algunos amigos en WhatsApp, porque era sintomático, o sea, la distribución de las opiniones políticas en Chile no ha variado mucho. Se mantienen ahí, de la misma manera, sí. Porcentualmente. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el país se ha modernizado, obviamente hoy es un país democrático, hay libertad de expresión, hay cosas que no había antes con la dictadura militar,
pero hay ciertas cosas que no han cambiado. ¿Has pensado en la posibilidad, seguramente todos te lo preguntan todo el tiempo, y tú seguramente lo has reflexionado, la posibilidad de hacer nuevas historias? Sí, claro. De hecho, estoy trabajando. Esa es una de las razones por qué vine ahora. Estoy ya dibujando, ya está escrita, y estoy dibujando la novela gráfica que trae de regreso a Checho López, 30 años después. Está más viejo, como todos. Está un poco más sabio, tal vez, no lo sé. Eso se lo dejo al lector, ¿no? Pero el Checho lo volvemos a encontrar en el mismo lugar donde lo dejamos, la última vez que lo vi, ¿no? Y ahí él nos va a contar qué pasó. Y esa novela gráfica, la idea es que sea muy como explícita, ¿no? Que la pueda leer una persona que no tenga idea del Checho López. Exacto, empezar de cero. Claro, y que... Lo pueden disfrutar tanto los que lo leyeron, claro, como quienes no. Sí, porque en la historia se hace un poco un flashback, ¿no? Entonces se cuenta qué es lo que pasó con Checho, de a dónde viene él, por qué él es así, y por qué está así en ese momento. Y entonces parte la... O sea, va como junto, ¿no? Mira qué interesante lo que dice, nueva vida. Porque hace poco, el año pasado, saliendo de la pandemia, se publicó también un recopilatorio de Quisco el Agudo del Abeso Negro. Y además se incorporaron historias nuevas de Quisco el Agudo ahora en la Plaza Italia o Dignidad, en medio de las manifestaciones, preguntándose cosas. Y ahora tú dices que regresa el Checho López. Es súper interesante porque a mí me interesa como lector saber qué pasa con él, que en el fondo es qué piensas tú también de lo que pasa acá, visto desde fuera. Es súper interesante eso. Y yo estoy distinto también, he madurado, entonces tengo una visión un poco más como, todavía más hacia adentro, desde la persona, desde el alma. No tanto desde la ideología, no desde los autores o de los políticos o de los líderes, no, desde acá. ¿Qué te pasa a ti? ¿No? Que es un poco, yo creo que el éxito del Checho también, que siempre era desde el ser humano. Sí. Había un trasunto tuyo ahí, político, pero no partidista, sino que también una visión más humanista del personaje. Estas nuevas historias también nos van a dejar un poco tristes, nos van a sumergir un poco en esta desolación, van a ser más optimistas, mantienen el humor. Es lo mismo, es Checho López como siempre ha sido. Como tengo más tiempo ahora, entonces va a haber más personajes. Es una novela gráfica, van a ser algo así como 100 páginas, un poquito más de 100 páginas. Hay más trabajo, más elaboración, más producción, pero... Más tranquilidad para escribir el guión y desarrollarlo, no como mensualmente como antes, sino que ahora has tenido mucho tiempo para reflexionar. Bueno, y esta historia yo la escribí como, ¿cuánto? Serán unos 8 meses antes de la pandemia. ¿No? Perdón, antes del estallido, ¿no? O de la revuelta. Mucho antes de eso. Y de pronto ya estaba empezando a dibujar y ¡pum! Se produce esto en Chile. Y me quedé como, wow, ¿qué pasa con la historia? O sea, esta historia que escribí todavía funciona, todavía es relevante, es posible. Y por suerte creo que sí, ¿no? Pero claramente lo voy a decir en esa novela. Esta historia ocurre antes. ¿No hiciste alteraciones respecto de la revuelta para incorporarlas? ¿La dejaste tal cual? Sí. La historia es como es, porque ocurre antes de la revuelta, ¿no? Ocurre en este mes, en el mes de agosto, y la revuelta fue en julio, ¿no? En octubre. Entonces, claro, a 2 meses de que estalle la situación. ¿Cuándo vamos a poder leer esa historia? ¿Queda mucho trabajo aún de dibujo? Queda un poco, queda un poco. Que además tengo otros trabajos, entonces no tengo mucho tiempo. Pero... ¿Vas avanzando en el dibujo lentamente? Sí, yo pienso que el próximo año, este verano, ojalá pueda lanzar esa novela. Sí. Y ojalá pueda volver a venir. Sería bueno lanzarlo en Chile, digamos. Sí. Interesante. En una de esas, no sé, mira, una de esas la voy lanzando por capítulo, ¿no? Digital. Entonces las personas pueden hacer una contribución o pagar algo y acceder a leer la historia por capítulos en formato digital, y una vez que ya esté todo publicado, entonces ahí pueden comprar el libro físico. Eso es una alternativa, ¿no? Completo.
Tengo que buscar la forma en que sea más fácil para los lectores, más conveniente, ¿no? Y cómodo para los lectores de encontrarse de nuevo, reencontrarse con este personaje o en conocerlo por primera vez y leerlo, porque, por ejemplo, ok, el libro está bien, uno lo puede tener en la casa, de colección, está súper bien, pero leer cómics en el celular es súper cómodo y es muy entretenido, sobre todo que Amazon tiene una aplicación con un sistema que se llama Panel View, ¿no? Que uno le hace un doble tap, ¿no? Le toca 2 veces al panel y queda el panel solo en el celular, sí. ¿no? Y entonces uno va haciendo esto y va leyendo y es como un diaporama, es como una película, ¿no? Que se lo va a encontrar. Diaporamas son muy viejos, ¿eh? La gente joven dice, ¿qué es un diaporama? Era proyección de fotografías sobre una superficie, claro. ¿Cómo se dice? Diapositiva. Diapositiva, sí. Claro. Entonces, es como el PowerPoint de ahora. Es más o menos esa idea. Era un poquito más complicado. Entonces con la mano uno puede ir leyendo cómics y acercarse lo que uno quiera, hacer zoom. ¿Estás pensando entonces en la distribución de paneles de las páginas en lo digital también cuando lo estás dibujando o no? Sí. Pero también pensando en la unidad como página completa. Sí, claro, pero también estoy considerando cuál esa es posibilidad. El formato, ¿no? Cuál es el formato del celular o de un computador y cómo lo voy a formatear, cosa que funcione horizontal o vertical o lo separo es un dolor de cabeza, no es fácil, es complicado. Sí. Una pregunta, no sé si tiene respuesta, pero cuando lo has vendido en la internet, obviamente de Chile es el país que seguramente más gente está, pero ¿te ha sorprendido gente que lo ha comprado desde otras latitudes? Sí. Que no sea en Chile, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos, en China, en Japón, en Europa también, Italia, España, Francia, he tenido. ¿Y hay Canadá. feedback de alguno de esos lectores o lectoras? No. Sería interesante saber si, oye, qué historia, no sabía esto, me impresionó. O sea, yo en el sitio web tengo, y aquí también aparece mi correo electrónico, y podrían escribirme. Lo que sí, me ha llegado feedback de lectores chilenos, de gente que lo recuerda, que lo leía antes. Y me han llegado correos electrónicos de gente y todo muy impresionante. O sea, me llega mucho a mí eso, sí, porque es justamente lo que yo busco. ¿Qué te dicen? La mayoría de las personas me dicen que a ellos los golpeó mucho el personaje de alguna manera, ¿no? Porque se vieron a ellos mismos en él o vieron a personas cercanas atravesando lo mismo que atravesaba el personaje en esa época. Hay un cabro, por ejemplo, que me dice que a todo esto la Trauco era para adultos, pero la mayoría de los lectores eran muy jóvenes, eran 13, 14, 15 años. Les encantaban los cabros chicos. Y uno de ellos, por ejemplo, me dice que no tenía plata para comprar la Trauco. Entonces le pedía a un amigo árabe, que sí parece que eran comerciantes de la familia, que sí tenían las lucas, y religiosamente le esperaba que su amigo árabe lo comprara, lo leyera y ahí se lo prestaba, ¿no? Y ahí lo podía leer. Y me dicen cosas como esa, o sea, que esperaban ansiosamente la Trauco y que se iban directo donde está el Chocholopio, ¿no? Incluso algunas veces yo no publiqué en la Trauco, no alcancé a llegar, y llegaron algunas cartas a la revista reclamando, diciendo por qué no está el Chocholopio. Una vez lo publicaron, una historia de 5 páginas, hubo que cortarla en 2. Porque la entregué muy corta. Claro, porque la entregué muy tarde, entonces salieron 2 páginas primero y en el siguiente número las restantes 3. También alguien reclamó y me dijo, ¿por qué mutilan la entrega? ¿No? El público, que no sabe. El público, claro. Claro. A mí me da mucho gusto eso. Sentía que había gente que lo esperaba, que quería leer la historieta. Sí. Eso es un placer para el autor. Si alguien está pensando en hacer cómics o un personaje, constancia, eso es muy importante, ¿no? Tener una coherencia dentro de lo que se está contando, el personaje, un hilo narrativo que sea coherente y ser constante. Sí, a mí cuando yo la leía, yo no te conocí en esos años, me impresionaba, decía, ¿por qué este tipo sigue publicando constantemente? ¿Cómo lo hace? Porque los demás eran aleatorios, algunos aparecían, un continuará que se demoraba más, aparecían autores nuevos que nunca más volvían a aparecer, pero tú estabas ahí
Siempre, Sí. siempre. Sí. Me llamaba mucho la atención eso en ese momento, Así, que era muy raro. a mí me decían, cuando llegaba la revista con los originales, el Leal, me acuerdo, Sí. el Héctor se llama, creo, ¿no? No recuerdo el nombre. El Leal, el excelente ilustrador, todo me decía, oye, tú siempre eres un héroe del trabajo, tú siempre llegas a tiempo con los originales. Y es cierto, yo trabajaba mucho en esto. O sea, me demoraba 5 días en hacer una historia de 5 páginas y normalmente con una noche de corrido, sin dormir. Sacaba la cresta. Y tenía que escribir el guión todos los meses, un guión nuevo. Y mientras más me demoraba el guión, menos tiempo tenía para dibujar. O sea, eres ordenado, porque otra gente va dibujando con un guión en la mente, tú tenías que escribir el guión. Sí. Aquí muestras parte de los guiones que tú escribías. Yo escribía primero el guión y luego había algunos cambios, pero muy pocos cambios a la hora de empezar el guión. Eras riguroso en eso también. Sí. Siempre. Sí. ¿De dónde viene eso? Esa rigurosidad, desde el colegio, desde tu profesión. Claro, en el colegio. Tu personalidad es así. Yo, como te contaba en la entrevista anterior, me gustaba mucho el cine. Vengo de familia de cineastas, pero no tuve asesoría o ayuda de mi papá o de mi viejo. Ellos estaban trabajando. Tú me preguntabas si mi papá me leía los guiones. No, jamás. Yo no sé si mi papá incluso, porque yo llegaba con una revista a la casa. ¿Sí leyó alguna vez? Claro, no sé. Bueno, cuando yo lo conocí, contaba con orgullo que tengo un hijo que hizo. Y ahí me dijo, supo que yo me interesaba el cómic, yo conocí al padre de él porque hacíamos clases en la misma universidad. Y un día, sin saber, sale esta conversación y digo, pero ¿cómo? ¿Tú eres el papá? Oh, increíble. Y ahí me cuenta. Entonces, no recuerdo si me dijo que los había leído, seguramente en ese momento sí, ya los había leído. Me regalaban un ejemplar la revista, entonces yo llevaba el ejemplar y lo dejaba en la casa, y francamente, porque mi papá y mi mamá trabajaban en publicidad, y era una locura. Era un nivel de pega, una locura. Además, nos estaban pagando en la universidad a mí y a mi hermano, entonces sacaban la mugre. Entonces nos encontrábamos de repente así, y oye, yo no como que no iba a ir donde mi papá a decirle, oye papá, aquí está el último Checho López. No. Eso cada uno por su cuenta, ¿no? Y lo que sí, claro, la rigurosidad en el sentido de, bueno, a lo mejor mi paso por Alemania, yo me daba cuenta que tenía que planificarme, o sea, tenía que ordenarme, si no iba a resultar esta cuestión, ¿no? Y sentí una responsabilidad política humana. Eso es importante. Sí, sentí una responsabilidad, un compromiso político, pero más que nada humano, con este personaje, con lo que yo estaba diciendo. No me permitía no estar. Cuando falté... Era imperdonable no hacerlo. Claro, cuando falté en la Trauco fue porque realmente no pude, no me dio el tiempo. Pero yo me esforzaba mucho por estar siempre y por llevar una historia que fuera como lo que yo quería decir, ¿no? Que tuviese... yo cuando escribo historias tengo una especie de control de calidad, ¿no? Que es que me las cuento yo mismo o las recuerdo y necesito emocionarme, ¿no? Hasta las lágrimas a veces. Ese es como el indicador que me dice, bien, esta historia es como lo que yo quiero hacer, ¿no? Más allá de que la historia esté bien estructurada, la cosa más técnica que uno la aprende después si quiere, ¿no? Si tiene tiempo de leer esas cosas y si quiere, que yo lo recomiendo, pero lo hice mucho después, cuando estaba ya trabajando en publicidad. Ahí por primera vez empecé a leer libros sobre cómo se escribe un guión. Pero dejar el espacio para que la cosa visceral, emotiva, emocional, se manifieste, ¿no? Por lo menos esa es mi aproximación a la narrativa. Es interesante lo que dice, porque claro, ahí habla de que tu acercamiento al Checho o a la historieta no es racional, sino como más bien emotivo. Sí. Es interesante eso también, que a veces faltan historias con esa emoción. Claro, a mí o sea, si mi historia no despierta eso, entonces una empatía con el me pasa que no me resultó, sí, no resultó. Yo recuerdo ahora un poco la serie esta, la famosa serie de los 80, tú hiciste una serie muy parecida antes, en los 80s, in situ, digamos. Claro, ¿no? Sí, en el momento. Mientras pasaban los 80. Porque también la serie de los 80 también muestra el periplo de una familia y también sus problemas, sus descensos, sus ascensos, sus cambios, ¿no? Y tú haces lo mismo en Checho López,
en el año 88. Sí, porque me interesaba la fragilidad, ¿no?, del ser humano. Imagínate cómo estaba siendo amenazada y abusada esa fragilidad durante la dictadura. Exacto. Y luego la ingenuidad y la fragilidad y la esperanza de la gente, ¿no?, de todo. Bueno, casi lo yo no rota también después, esa gente que tuvo con la posibilidad, vamos a votar, se va a acabar esto, ¿no? Llega la democracia, llega la justicia, llega la igualdad, sobre todo la justicia de todas las personas que fueron abusadas y que sintieron que a lo mejor ahora a mí ahora sí me van a reconocer lo que yo entregué o lo que me quitaron, ¿no? Como reparación también había un poco. Ha habido, pero no lo suficiente. Hay gente que todavía está dañada. Sí. ¿No? Bueno, y mira lo que pasó ahora con el estallido y las personas con trauma ocular. Exacto. Que van 2 o 3 que ya se han suicidado sí. y no nos han apoyado como se esperaba, al parecer. Entonces, hay material. Desgraciadamente. Hay material. ¿Y has pensado, Martín, en la creación de una nueva historia que tal vez no tenga un personaje tal vez, sino que una nueva historieta, un nuevo proyecto que no sea Checho López, o sí. no? Bueno, como te decía, mi conexión con él como personaje, sobre todo una vez que se echa a andar, empieza a transformarse en una persona casi real, casi de carne y hueso. Y él quedó truncado, ¿no?, porque la Trauco se acabó y ahí. Entonces no hubo tiempo de decir nada sobre él y desapareció por más de 30 años, creo que son 31 años o algo así. Entonces creo que tengo una deuda con él, ¿no? Y también, bueno, uno puede decir tengo una deuda con el lector, pero no sé si alguien está esperando saber qué pasó con el Checho López. Pero sí tengo una deuda con él, con el personaje, con este hombre. Entonces eso es lo que viene ahora. Eso es lo que viene ahora, ¿no? Quiero hacer una novela o una historia en la cual Checho López regrese a nosotros, nos diga, mira, esto es lo que soy yo ahora, esto es lo que me pasó, así he procesado esta situación, este Chile de ahora, y si quieren volver a verme, díganmelo, porque dependiendo de qué pasa con ese regreso de Checho López, es si lo vamos a proyectar hacia el futuro o lo vamos a dejar ahí. Y el Checho tiene como nuestra edad, entonces ahora debería tener sobre los 50. Ahora tiene mi edad. 56, claro, 56. Ahora, finalmente tenemos la misma edad el Checho y yo. Porque cuando yo lo hacía, yo tenía... Era más joven. Era mucho más joven, tenía 21 años. Sí. Ahora tienen la misma edad. Sí, entonces yo también estoy metiendo todo eso. Yo tengo una experiencia de vida que él también ha tenido. Y eso es como decirle al Checho, mira, no me olvidé de ti. Aquí te traigo de vuelta lo mejor que puedo, con mis escasos recursos y habilidades, y el lector dirá. Sí. ¿Es el Checho López un poco también una conexión con tu país, desde fuera? ¿Sentís que te conectáis con el Checho López? Sí, claro. Llevo 25 años viviendo fuera de Chile, me fui en el 98, y por cierto que el Checho siempre es como mi familia, ¿no? Es como los amigos que uno deja acá, es alguien que está allá. Y por eso es que sigo viniendo, porque es como venir a verlo. No hay que decir que Martín te dicen ya este tipo que fuera no es un tipo que está muy informado de lo que pasa en Chile. Sí. Nosotros hablamos constantemente, cada ciertos meses, tú me haces preguntas, me comentas cosas, entonces es alguien que está muy informado de lo que pasa. Sí. No es alguien que se fue y dice, ¿qué pasa en Chile? No estás constantemente leyendo. Sí, yo leo los diarios noticias, todos los días. Sí. Lo primero que leo son los diarios chilenos y me informo en YouTube, veo Tolerancia Cero, veo todos los programas que puedo, sí, ¿no? Los buenos y los malos, porque me interesa ver qué pasa. Y por lo demás, esta temática y la temática que viene a futuro, sí, es bastante universal. Exacto. O sea, no se crean que esto pasa en Chile nomás. Lamento informarles que este tipo de situaciones son bastante universales. Así que, sobre todo la novela que viene ahora, plantea un tema que es muy chileno, pero a su vez también es muy universal. La sociedad en que vivimos, si es un país donde funciona el libre mercado. Exacto. No es muy distinto a lo que podría ser Estados Unidos, o lo que podría ser algún otro país sudamericano, o incluso países europeos. Sí.
Martín, un placer volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Espero que haya una tercera conversación con el nuevo libro acá, porque yo quiero leerlo, yo quiero leer ese libro. De todas maneras, les invito entonces a buscar en www.checholopez.com toda la información, más información de lo que ha contado acá Martín. El libro, que está en Amazon, lo pueden comprar. Ahora todavía está a la venta. Claro. Va a estar pronto ahí en un botón en el propio sitio del Checho López. Claro. Y ahí vayan pidiendo lo que quieran, conéctense con él, escríbanle, no pregúntenle cuándo viene el libro, cuándo aparece el muñequito, la figura de resina, habrá una polera, comisiones, todo eso. Si quieren, alguien quiere tener un original. Perfecto. Por ejemplo, se me ha ocurrido que algún lector pueda decir, mira, me gusta esta viñeta. Puedes hacerme una. Me la puedes hacer en tinta. Ya lo saben entonces, ahí está. Entonces, escríbanme al correo electrónico en el sitio www.checholopez.com. Está el correo electrónico y podemos entonces llegar a un acuerdo, porque esto también tiene que ser un negocio, tiene que funcionar. Si no, no hay tiempo, hay que trabajar y ganarse las lucas por otro lado. Pero en la medida que esto funcione mejor, hay menos trabajo en otro lado y más trabajo. Puedo dejar de trabajar en las otras cosas que no me gustan y hacer esto que es lo que realmente me gusta. Sí. Bueno, ya lo saben, Checho López está aquí, regresó hace rato y vuelve con un nuevo libro pronto. Próximo año, dejémoslo a fines del próximo año, para que seamos más realistas. Ok, mediados del próximo año. Ojalá a comienzo, abril, mayo, por ahí, ojalá. Eso. Y nos despedimos aquí con Martín desde este espacio que Leo Forestal. Ya lo saben ustedes, aquí en Merced, vengan a buscar historieta chilena, libros chilenos aquí. Muchas gracias, Martín, siempre un placer hablar contigo. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Esté muy bien.